Iglesia Manuel, muy buenos días. Bienvenidos a su servicio dominical. En esta mañana vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios a través de nuestro pastor Marco Antonio, dándole muchas gracias a nuestro Señor por la vida del pastor, por su familia. Gracias al Señor por la vida de cada uno de los hermanos que se disponen para enseñarnos y para preparar todas las actividades que hay en la iglesia. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, y de sus familias. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos acá presentes en esta mañana para edificarnos en la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestro Dios en oración, pero antes quiero invitarlos, mis hermanos, a leer un versículo que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Entonces vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo leo nuevamente. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra de Dios, mis hermanos, nos anima a edificarnos y animarnos unos a otros, como lo hacemos. Entonces vamos a ir a Dios en oración para dejar esta mañana en manos del Señor. Señor, Padre maravilloso, muchas gracias te damos, Dios, por este nuevo día que nos permites estar reunidos nuevamente a través de estos medios para aprender de tu preciosa palabra. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das de crecer en tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de tu precioso Espíritu nos ayudes a entender el mensaje que tú quieres para nosotros, Dios. Te pido, Padre Santo, por si en esta mañana hay hermanos que están debilitados, que están alejados de tu palabra, que sea esta la ocasión para que ellos puedan retomar esos caminos, Señor, y se aferren cada día más a ti. También te pido, Padre eterno, que si hay hermanos, si hay personas en esta mañana que van a escuchar esta enseñanza y no te conocen, Señor, que esta sea la oportunidad para que ellos te puedan reconocer y puedan permitir, Señor, que tú seas el Rey de sus vidas, Padre amado, que te reconozcan como su único y suficiente Salvador, Dios mío, que seas tú obrando en esos corazones, Padre maravilloso. También te pido, Señor, que permitas que nosotros, los hermanos, estemos dispuestos, que estemos atentos, Señor, que seas tú alejando toda distracción, toda cosa que haga que nosotros no estemos pendientes de tu palabra, Señor. Permite que estemos ahí atentos, maravilloso Dios, a tus enseñanzas. Y, Señor, dispone el corazón de todos los hermanos para que seamos edificados. Pido sabiduría e inteligencia para el pastor Marco, Señor, que seas tú guiándole, Señor, que lo hayas guiado a través de tu precioso Espíritu para esta enseñanza que Él preparó para nosotros el día de hoy. Maravilloso Dios, muchas gracias te damos y dejamos esta mañana en tus preciosas manos, Señor, que solo para ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, Iglesia Bautista Manuel. Los saludo en esta mañana con el ánimo de que dispongamos nuestros corazones para dar alabanza y gloria a nuestro Señor a través de estos cánticos con los cuales podemos enaltecer su nombre. Es por ello que quiero leerles Salmos 145 del 1 al 2. Dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Les quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo estamos bendiciendo el nombre del Señor? O bueno, antes de eso, ¿estamos bendiciendo el nombre del Señor con nuestras vidas, en nuestros días, en todo momento? Es por ello que con este ánimo y con esta reflexión quiero invitarles a que cantemos Alma, bendice al Señor. Sus mercedes están en ti la
Continuando con ese mismo gozo, con esa misma emoción de alabanza hacia nuestro buen Dios, quiero compartirte Efesios capítulo 2, verso 8, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando tú piensas en esa gracia que Dios tuvo y tiene para con nosotros, ¿qué sensación tienes? ¿Qué sentimiento te da? ¿Realmente tú piensas en esta gracia y dices, uy, esto es algo extraordinario, algo maravilloso de parte de nuestro buen Dios? Si es así, te vas a entender muy bien con la siguiente canción, que nos ayuda a reflexionar y a ahondar un poco más en su sublime gracia.
Muy buenos días, Iglesia Bautista Emanuel. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Amos, capítulo 3. Estaremos leyendo del versículo 9 al versículo 12. Amos 3, versículo 9 al versículo 12. Versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran la rapiña y despojos en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Versículo 12. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Muy bien, vamos a orar y pedir a Dios su guía y su dirección. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Queremos rogar, Señor, porque tú sigas hablando, guiando nuestras vidas. Especialmente, Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en las cosas que estamos haciendo mal, en las cosas que no son agradables a ti. Y, Señor, cambia y corrígenos en aquellas cosas. Señor, también quiero suplicarte que uses de mis labios en la mejor manera para expresar tu palabra. Y, Señor, que tu palabra sea la que nos edifique. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano. Si miramos un poquito lo que nos han dicho estos dos capítulos, vemos que Dios ha hecho un juicio a las naciones, un juicio bastante serio y severo a cada una de estas naciones. Algunos podrían decir, el león ha rugido en 8 oportunidades. ¿Y por qué lo decimos? Pues por el contexto de lo que, cómo lo utiliza, cómo habla Amós. Recordemos, esta sección está caracterizada por la frase, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Y sin duda alguna, la razón de estos juicios es para que el reino de Israel no tenga ningún argumento de defensa contra cada uno de los juicios que Dios va a levantar por él. Como decíamos la semana pasada o antepasada, la siguiente sección son los capítulos del 3 al 6, la siguiente gran sección, capítulos del 3 al 6. Aquí contiene 3 advertencias contra la nación de Israel. Y aquí vamos a estar mirando una de ellas especialmente para la capital Samaria. Aquí lo que Dios está haciendo realmente es un llamado, un fuerte llamado para que las personas sean fieles, ¿cierto? Para que busquen al Señor, para que caminen y se acerquen al Señor. De tal manera que encontramos una frase repetitiva en estos, que nos va a marcar el inicio de estas 3 advertencias, y es: oíd esta palabra. Oíd esta palabra, como lo vimos capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Bueno, estos versículos que vamos a mirar, versículos del 9 hasta el versículo 12, nos están hablando otra vez de la advertencia y del juicio que Dios va a tener con Israel. En estos 4 versículos realmente
se invita a un testigo para manifestar la imparcialidad del juicio. Es interesante, usted lo leyó con nosotros, cómo el Señor les dice, ¿cierto?, al pueblo, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio, en medio de ellos. Entonces, este es el testigo. Los testigos son los elocuentes, las personas sobresalientes o dirigentes en Asdod y en Egipto. También nos damos cuenta que en estos versículos se evidencia o se ratifica el pecado de Samaria. No hace más el Señor allí, sino juzgar su pecado. Realmente eso es lo que el Señor va a hacer. También aquí en esta sección, en estos versículos, vamos a ver cómo se dicta la sentencia contra este pueblo. Entonces, lo que vamos a mirar básicamente es la invitación del testigo, el testigo que es allí imparcial, ese testigo de nuestro pecado, podríamos decir nosotros. Pero también vamos a ver cómo se resume nuestro pecado, cómo Dios resume nuestro pecado. Y en la última parte vamos a ver la sentencia contra nuestro pecado. Entonces, en el primer versículo, en el primer versículo vamos a ver cómo se invita, cómo llega este testigo. Nos dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y Bet. Esa es la invitación que está haciendo el Señor a este testigo. Como vemos, se hace referencia a un testigo de la misma condición de del que es juzgado, ¿cierto? Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que se vea lo que se está haciendo, dice allí, para que se vea lo que se hace en los palacios de Samaria. Y para que veas las opresiones que ellos hacen en este lugar. Dice en el versículo 11, y tus palacios serán saqueados, y también dice también tus palacios serán destruidos. Entonces nos damos cuenta que las personas que vienen a ser testigos son personas de la misma altura. También nos damos cuenta, no es Dios, porque dirían, es un estándar muy alto. Entonces Dios no trae un testigo, no viene Él como testigo para que no digan, uy, es que es claro, frente a Dios, ¿quién no queda mal? Si Dios es santo, santo, santo. Entonces Dios no pone a un testigo en una altura semejante a Él. Sin embargo, no son pobres, los testigos no son pobres, porque ellos tendrían algo contra Samaria y tendrían algo contra los gobernantes, los reyes, los que van a ser aquí juzgados. Entonces no serían como unos testigos imparciales, sino que más bien tendrían algún interés. Estos testigos no dicen nada, son solamente observadores. No necesitan un juicio de parte de ellos, no se necesita que ellos juzguen alguna situación, sencillamente se necesita que ellos miren lo que el pueblo está haciendo, o más bien lo que están haciendo los dirigentes de este pueblo, las cosas que están haciendo mal. Esto me hace pensar por un momento en estos testigos, en estos otros testigos que están allí en Hebreos en el capítulo 11. Son unos testigos que son compañeros de milicia, que tienen el mismo sentir, que caminan como le agrada a Dios y que podríamos decir son unos compañeros nuestros en lo que Dios quiere. Sin embargo, es grande el contraste entre estos testigos que Dios coloca aquí para el pueblo de Israel o la nación de Israel, el reino de Israel, y esos testigos, esa gran nube de testigos, como nos dice allí en Hebreos en el capítulo 12, empezando en el versículo 1, allí nos dice la palabra del Señor, dice, por tanto,
nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y podríamos seguir ahí hacia adelante recordando esa gran nube de testigos que están en el capítulo 11 de este mismo texto. Y el contraste es grande. ¿Qué testigos queremos nosotros en nuestra vida, cierto? ¿Qué testigos quisiéramos tener nosotros? Una nube de testigos, tal vez en nuestra misma condición, tal vez de nuestro mismo nivel, pero que estén allí para ver mi pecado, para ser testigos de las cosas que hago en contra de la voluntad de Dios. O tal vez una gran nube de testigos que esté allí animándome, que esté allí viendo la manera en que camino con nuestro Señor, la forma en que también sufro tal vez penalidades como ellos las han sufrido, que tal vez esté pendiente de hombres que han entendido el llamado de Dios y estén dispuestos a caminar con Él. ¿Cuál nube de testigos preferiría a mi lado? Creo que muchos de nosotros diríamos fácilmente, queremos una nube de testigos como los que están en Hebreos capítulo 11. Pues bien, es necesario entonces despojarnos del pecado, cosas que no hicieron esta nación de Israel, no se despojó de sus pecados, sino que como vamos a ver más adelante, antes los abrazaban, antes se sentían que eran su gran tesoro. Y por eso estaban allí pendientes, estaban allí atentos de ese gran tesoro de sus vidas. Pero seamos más concretos. ¿Cuál es nuestra consideración de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cuál es nuestra consideración de aquellos que tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué pensamos de esas personas que están allí junto a nosotros en estos momentos? Personas que tal vez conocen o no conocen del Señor. Nosotros los vemos como personas que realmente pueden estar allí para juzgar, para mirar la forma en que me comporto, en la forma que me aparto de Dios, la forma en que camino, tal vez en mis propios deleites, en mis propios deseos. En verdad tengo una consideración que aquellas personas que inclusive no conozcan del Señor, que estén al lado mío, que estén caminando junto a mí, de pronto Dios les ha permitido estar allí para que se den cuenta cómo vivo yo, cómo es que tengo un discurso de Dios, pero tengo una vida como el enemigo de Dios. ¿Cuál será esta condición y cuál es mi contemplamiento frente a estas personas que están allí a nuestro alrededor? Dios quiera que nosotros tengamos gran cuidado. Dios quiera que nosotros revisemos nuestra vida, que nos despojemos del pecado y de todas aquellas cosas que nos estorban para seguir a nuestro buen Dios, para honrarlo y para glorificarlo de todo nuestro corazón. Pues bien, después de este versículo 9, como lo veíamos allí, después de que Dios invita a este testigo, lo establece allí para examinar. Y mire que no está examinando desde cualquier lugar. Tiene un muy buen lugar para examinar. Tiene fácilmente un lugar que fácilmente le da una imagen completa de en dónde o cómo es que están estos hombres. Pues bien, después de este versículo 9, o bueno, desde la segunda parte del versículo 9, nos dice las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Y podemos decir que es la evidencia del pecado de Samaria. O podríamos decir perfectamente, este es el resumen de nuestro pecado. Este es el resumen, el gran resumen de nuestro pecado. Si miramos lo que ellos hacen,
básicamente son opresiones, violencias, no saben hacer lo recto, atesoran rapiña y atesoran despojo en sus palacios. Recuerde el detalle de estas violencias, de toda esta opresión, es lo que vimos en los capítulos, en el capítulo 2, en el versículo 6 hasta el versículo 8, y también lo que vimos en el versículo 11 y versículo 12. Allí nos dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, al pobre por un par de zapatos, y esto es parte de sus violencias. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Nos dice en el 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos el amorreo cuya altura, y bien ahí sigue, pero en el versículo 11 y en el versículo 12 encontramos más del detalle del pecado de este reinado. Dice en el versículo 11, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Entonces, en resumen, podríamos decir que ellos venden al justo por dinero, venden al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra a los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, el padre y el hijo se llegan a la misma joven, la ropa de los empeños vino a ser como el soporte para sus servicios a estos dioses. El vino de los multados vino a ser como ese elemento con el cual se divertían en medio de sus jolgorios de idolatría. Dios levantó profetas y nazareos que trajeran y que tuvieran en la mente y en la vivencia del pueblo el modelo que Dios quería que tuvieran toda la nación, todo el reino. Sin embargo, ellos se apartaron de este propósito. Aquí, en este resumen, en estos versículos, lo llama como opresiones y violencias. Y como no saber hacer lo recto y atesorar la rapiña y el despojo. No es una sentencia distinta, no es que Dios esté agregando algo más, sino que Dios está especificando, está mostrando en detalle cómo eran cada una de estas cosas, justificando, podríamos decir, más aún, más detalladamente lo que estaban haciendo. Como lo indica el final del verso 9, sus delitos los hacían entre sus muros, incluso pues como contra ellos mismos, ¿cierto? Podríamos decir contra ellos mismos. Nos dice allí, ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio o en medio de esta ciudad y de estos lugares. Y es allí donde ellos se deleitaban y se dedicaban a estas violencias. Lo que mostró el Señor es que atentaban contra los pobres, los oprimidos, los despojaban de todo, y esto nos muestra la maldad, el máximo de su maldad. Esto que Dios describe aquí es el máximo de su maldad. Más difícil aún, ¿cierto? Dice que no sabían hacer lo recto. Siendo que Dios les enseñó y dejó personas a su alrededor para que les hablaran lo correcto, les enseñaran lo correcto, ellos no lo entendieron y más aún no lo atendieron. Y esto nos muestra la máxima ignorancia, teniendo la posibilidad de conocer la voluntad de Dios, voluntariamente la desconocen. Y cuando nos dice allí que atesoran rapiña y guardan en los palacios su orgullo, de la diferencia con los pobres, la evidencia de su delito la guardan allí en sus palacios, nos muestra el máximo de su
desfachatez, de su desinterés, ¿cierto?, de obedecer al Señor. Y deberíamos pensar un poquito, nosotros conocemos personas que se enorgullecen de su pecado, de su soberbia, de su robo, de su trampa. Conocemos personas que hablan tranquilamente de lo que hacen, se deleitan en cómo engañan, se deleitan en cómo defraudan al pobre o al necesitado. Conocemos nosotros personas así. Pues bueno, qué bueno es ver cómo Dios nos habla de que hay personas que tienen esta condición. Pero Dios permita que no sea nuestra situación, que no sea nuestra condición, sino que nosotros revisemos y caminemos muy ceñidos a la buena voluntad de Dios. Permítame preguntarle, ¿usted ha examinado las cosas que usted más atesora en su vida? ¿Se ha puesto a examinarlas detalladamente, si esas cosas que atesora, que eso que le parece importante, realmente ha sido algo que ha conseguido, ha logrado, ha adquirido, no con violencias, ni con estas opresiones, ni con toda esta ignorancia de lo que es el propósito de Dios, sino que lo ha conseguido caminando como a Dios le agrada? No ha tenido que, digo yo, involucrar las herramientas de Satanás para conseguir eso que usted llama bendición o llama tesoros que Dios le ha dado. Lo ha hecho correctamente, ha caminado correctamente en todo esto. Recuerde, Dios puede colocar testigos a su alrededor, y Dios también podría mostrar nuestro pecado latentemente. Dios permita, ¿cierto?, que nuestra confianza, que nuestra atención esté en buscar y en agradar al Señor en todas y en cada una de las cosas que Él quiere. Muy bien, lo que debemos ver ahora es la sentencia de nuestro pecado, la sentencia de nuestro pecado. Aquí lo que está pasando, lo que va a suceder es que se va a dictar la sentencia de parte de Dios contra Samaria. Son los versículos 11 y 12. Sin embargo, en esos dos versículos vemos una gran diferencia, por lo que es bueno que pensemos algunas cosas en el versículo 11 y miremos algunas más en cuanto a sentencia, pero en el versículo 12 posteriormente. Dice en el versículo 11, por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Debemos decir de este juicio que Dios está levantando contra Samaria, la capital del reino del norte, Israel. Debemos decir que es contundente. Es un juicio que no da cabida al escaparse o tal vez al salir de lo que Dios estaba queriendo hacer con ellos. Es contundente realmente. Y como lo vemos en la frase que nos dice en el versículo 11, que nos dice: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra. Es decir, no habrá tiempo ni habrá lugar por el cual escaparse, sino que estarán rodeados, estarán sitiados en esta ciudad. Debemos decir que Dios no juega, ¿cierto? No juega en medio de ese juicio, no da opción, no da escapatoria, sino que es contundente. Pero la verdad no parece que sea un ataque o que sea ese juicio va a ser algo sorpresivo, sino que por el contrario es bastante paulatino, parece, nos da la posibilidad de ver que Dios estará trabajando diferentes aspectos. Si miramos, lo primero que vemos es que es sitiado, es rodeado la ciudad, cuando nos dice allí que vendrán de todos lados. Y si pensamos en la grande o en lo grande que es la ciudad, lo poderosa que es, recuerde que este reino en este momento tiene un poder y tiene un dominio grande realmente. Y tienen un poder económico, tienen un poder político, tienen un poder militar que les da una posición y una tranquilidad frente a sus enemigos.
De hecho, pues veremos más adelante que quien viene a sitiarlos antes fueron ellos, los enviaron, los alejaron, los derrotaron en otras oportunidades. Pero ahora nos dice que son rodeados. Lo segundo, por lo cual nos damos cuenta que no es sorpresivo, no es contundente en la velocidad, en la proximidad, es que hay un derrumbe de sus fortalezas, tanto de los palacios, de los lugares que tienen hermosos para su reinado, su gobierno, sino que también su poder político y militar se debilitan, ¿cierto? Nos dice allí en la segunda parte del versículo, y derribará tu fortaleza. Eso que los hacía grandes, y esos lugares en los que los hacían grandes, esas dos cosas son derribadas, y al final del versículo vemos otra manera de esa contundencia del ataque, pero pausado, paulatino, en que son saqueados sus palacios. Nos dice allí, son saqueados sus palacios. Y recuerde una cosa, es en sus palacios donde tienen todo, centrado todo lo que son sus obras, sus actitudes. Allí tienen su rapiña y allí tienen todo lo que son los despojos. Allí los tienen almacenados y guardados, tal vez como sus grandes tesoros. Y serán entonces derribados, serán entonces saqueados, y podríamos decir, todo lo que tenía importancia para ellos va a quedar en nada, va a ser destruido. Van a ser acabados esos lugares que les darían esa seguridad y que les permitirían tal vez a ellos sentirse como somos grandes porque tenemos muchos bienes materiales. Bueno, es interesante y es importante que recordemos para nosotros que Dios no se queda con nada, Dios no guarda nada, no permite que lo que no es correcto se guarde, se pase por encima, sino que Dios juzga todas y cada una de estas cosas. Y deberíamos decir que Dios las juzga temprano o más temprano. No es como a veces lo decimos, ¿no? Más tarde que temprano. Deberíamos decir que Dios se encarga de hacerlo todo a su tiempo, y su tiempo no es, por un lado no es nuestro tiempo, pero por otro lado no es lo que nosotros consideramos. La otra parte del juicio está en el versículo 12. Allí nos dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra la boca del león, dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama o al lado de un lecho. Y bueno, este es un versículo difícil de interpretar, dicen los conocedores, porque, bueno, hay varias cosas allí, pero lo que entendemos primero es que está haciendo Dios una comparación. No es una comparación en cuanto a cómo los va a juzgar, qué es lo que Dios va a hacer para juzgarlos, sino que es una comparación en cómo van a terminar ellos. Aquí vuelve Amós, vuelve a esas comparaciones con lo que él mejor conoce, y es la labor del pastor, la labor del que cuida el rebaño. Y la primera parte, lo que él utiliza como algo real y concreto para mirar lo que está sucediendo, lo que va a pasar con ellos después de esta contundencia, de este ataque tan certero, es que dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja. Aquí debemos entender, y el énfasis no está en el pastor como digamos, deja que el león gane o se lleve el rebaño como presa, sino ni interesa si el león es Dios quien está rugiendo, o el enemigo, esta nación que viene a destruirlos. No es el énfasis está es precisamente en el resultado, en lo que quedó, ¿cierto? Y dice que después de ese encuentro que tuvo el pastor con el león, solamente se pudieron rescatar dos piernas, o se pudo rescatar la punta de una oreja. Y
bueno, pensar en eso, pues de pronto nos hace pensar en varias cosas. Es como, fue una lucha feroz, tal vez fue una defensa dura, difícil, pero lo que quedó fue nada. Realmente, si vemos, no queda un animalito, no queda, así sea herido, lastimado, quedan dos piernas o queda una punta de una oreja, no queda nada, prácticamente no va a quedar nada. Si vemos, no es algo, estos animalitos ni siquiera, esto que queda de estos animalitos ni siquiera va a servir como para decir es la comida de algo o de alguien. Ni siquiera para decir, bueno, preparemos algo o sacrifiquemos, no, porque queda por un lado las patas o las manos, dice acá, las piernas, y no es nada carnudito, no hay nada que comer de allí, ni queda pues, una oreja que no es algo que sea bastante ameno para el alimento. Entonces, en conclusión, diríamos que el pastor perdió su oveja o perdió lo que atacó el león, ¿cierto? Lo perdió. Realmente lo que pasó fue que hubo una gran pérdida. Otra vez, no es el énfasis quién es el que perdió, si fue Dios o fue el enemigo el que ganó, sino que el énfasis es en lo que quedó y no quedó prácticamente nada. Ahora, en referencia a Israel, su pérdida será así, será contundente. Como vimos, los palacios quedan destruidos, pero también quedan vacíos, o más bien los vacían y después los destruyen, como sea, no va a quedar mucho que recoger. La segunda parte de ese versículo dice, así escaparán los hijos de Israel. Y es un poquito difícil, a veces uno piensa que la forma en que ellos pueden escapar es que estén en el rincón de una cama o al lado de un lecho, pero la idea es que así, más bien que los hijos de Israel que viven en Samaria, ellos se escaparán con algo como eso, un rincón de la cama, un pedazo de cama, y se escaparán con un pedazo de lecho. Realmente podríamos decir, se van con nada, se van con las manos vacías realmente. Y si usted lo puede mirar en otras versiones, la idea es que ellos sufrirán una gran pérdida y con lo que se pueden ir es con despojos, es con miseria, es con algo que no va a servir para mucho. Y así es como Dios también les muestra la contundencia de este castigo. Cuando llega el juicio de Dios, todo lo que tiene valor para nuestras vidas lo puede dejar en absolutas ruinas. Cuando viene el juicio de Dios, todo lo que tiene algún tipo de valor para nosotros puede quedar en nada. Cuando Dios tiene que tomar disciplina con los suyos, lo que ellos han puesto como importante, siendo que la persona o el ser que debería ser más importante en sus vidas, que es Dios, cuando tienen algo distinto a Dios como más importante, entonces Dios se va a encargar que eso sean ruinas. Que eso sea nada, que eso incluso se convierta más como en un lastre o en un peso que en decir, oiga, qué bendición todo lo que Dios me ha dado. Así de contundente es ese juicio de Dios. No tendrá el más mínimo valor para cualquier persona, ni para este mundo, ni para la persona que lo atesora. Es más, hasta las mismas personas que estarán ahí alrededor observando dirán, oiga, esto es realmente es una pérdida. Pues bien, cuando estaba pensando en esto, cuando estaba estudiando esto, me quedé preguntando por qué Dios se encarga de destruir su pueblo, ese pueblo que él había escogido, por qué se encarga de destruirlo, de atacarlo en esta forma tan contundente, tan detalladamente, por qué viene él a esos detalles, por qué viene él a poner esos testigos que si miramos son impíos, son Egipto, los que los han esclavizado son una nación más arribita, más adelante que los han tenido en una condición de ataque,
que realmente ellos no tienen la ética ni tienen la justicia de Dios, porque Dios los pone para que ellos los miren y vean su pecado. Bien hemos dicho, es para que sean imparciales y para que ellos digan si ese juicio es exactamente correcto. Pero todo este ataque y toda esta pérdida de todo lo que tenían quedar en nada. Y bueno, para poder responderme a esto, sencillamente debo recordar y fijar dos principios. El primero es que Dios da todo a sus hijos, pero esto trae un gran compromiso, un compromiso muy serio de que Dios siga siendo nuestro Dios y que no permitamos nosotros que Él sea despreciado en ninguna manera. Dios da todo lo que sea para sus hijos, pero esto trae un gran compromiso, un compromiso tan serio que Dios no permite que esto sea, que su nombre sea despreciado de alguna manera. Y lo otro es que si nosotros como hijos de Dios atesoramos algo o a alguien más que a Dios mismo en nuestros corazones, Él buscará la forma, Él buscará la manera en que esto resulte no teniendo el más mínimo valor, para que así nosotros no tengamos otra opción sino que voltear a mirar a Dios y adorarlo a Él. Si pensamos bien, Dios siempre ha querido eso, que si Él nos tiene como sus hijos, nosotros realmente lo tengamos a Él como el todo de nuestras vidas, que sea así siempre en nuestro corazón. Entonces, así nosotros nos podemos responder ahora que este pueblo escogido de Dios, amado por Dios, al cual Dios dio todo lo que podía darles, le había faltado al Señor. Este pueblo le faltó al Señor. Le faltó porque atesoraban en su vida cosas materiales, ídolos que les apartaban de Dios, hasta el punto que menospreciaron a Dios mismo. Eso fue lo que sucedió con este pueblo. Dios los amó, Dios quiso darles todo lo que querían, todo lo que podían ellos tener, y lo hizo en gran manera, pero ellos despreciaron a Dios. Por eso el Señor debió actuar en esta manera. Pero por otro lado, estaba preguntándome si sería mucho mejor no entregar nuestras vidas a un Dios tan celoso. Pensaba, sería mucho mejor para nosotros decir, oye, no nos acerquemos a Dios y en lugar de recomendar a una persona, no busque a Dios, más bien apártese de Él, mire, no lo busque a Él, no lo busque para caminar, no busque para que Él le solucione alguna dificultad, no, más bien apártese de este Dios. ¿Sería mejor eso? Para responder esto, recordemos algo, y es que no existe nada más importante en la vida de cualquier ser humano. No debería resultar nada más importante en la vida de cualquier ser humano que tener a Dios como el Dios de su vida. No hay nada más importante. Así lo dijo un hombre que tuvo todo de parte de Dios, que tuvo la sabiduría más grande. Y usted lo mira en Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el versículo 13, y él termina diciendo, el final de todo el discurso dicho es que no hay nada que no sea fuera de Dios. El todo del hombre debería ser Dios. Ese es el todo del hombre, Dios. Y si este hombre que tuvo todas las cosas a su alrededor, que pudo tener todo lo que llegó a tener su imaginación, si este hombre podía decir, después de haberse apartado de Dios, después de no buscarle, después de estar adorando a otros dioses, después de todo esto, decir, oiga, definitivamente si yo busco lo más grande en sabiduría, lo más grande en bienes, lo más grande en los deleites, en todo, y todo esto se convierte en un fastidio para la vida, ¿qué queda para el hombre? Pues bien, él responde, lo que queda es buscar a Dios, es encaminarse para Dios. Y creo que debería ser de mucho valor para nosotros decir, si este hombre lo reconoció, si este hombre lo pudo entender, ¿por qué no comprenderlo yo y en lugar de apartarme de Dios, más bien buscarlo? Tal vez pensar que es mejor no estar al pie de Dios, va a ser mejor, realmente es no conocer, no entender quién es Dios. De verdad, si hay alguien que escucha este mensaje y tiene temor de acercarse a Dios, creo que el temor lo debería sentir estando apartado de Dios.
y lo mejor debería ser sujetarnos, humillarnos, entregarnos a Él por completo, hacer de nuestras vidas el centro, hacer a Dios el centro de nuestras vidas y no apartarnos para nada de nuestro buen Señor. Que sea Él rigiendo nuestras vidas, que sea Él dirigiendo, que sea Él nuestro pensamiento, que sea Él el todo en todas las cosas que nosotros hacemos y podamos nosotros desempeñar. Que no haya nada más importante, que no haya nada más que tenga el tesoro en nuestras vidas, que sea Dios mismo. Realmente vale la pena. Muchas personas, como lo veíamos en Hebreos, han estado dispuestos a entregar su vida porque se reconocen que Dios es el todo y que en verdad vale la pena. Señor, te damos gracias a ti por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor, gracias también por lo que nos muestras en la nación de Israel, Señor. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que nosotros tenemos al mismo Dios, que no has cambiado, Señor, y que tú quieres que en nuestras vidas de verdad te honremos. No que te honremos de labios, no que te honremos honrando a otro Dios diciendo que estamos adorándote porque era lo que estaba haciendo tu pueblo, sino que en verdad, Señor, te adoremos a ti, te adoremos no menospreciando tu consejo, sino atendiéndolo al pie de la letra. Buen Dios, muchas gracias porque nos has mostrado que como tú amas, Señor, también eres celoso y quieres que estemos al pie tuyo, que estemos honrándote y glorificándote, que estemos comportándonos tal como tú lo quieres, Señor, y que no nos estemos desviando ni a diestra ni a siniestra. Bendícenos, por favor, ayúdanos a colocar esta enseñanza en nuestro corazón. Te rogamos por aquellos quienes te miran a ti de lejos y no tienen una relación personal para contigo. Señor, que esto les anime a saber que pueden tener un Dios que les ama, pero Señor, que también es un Dios que está dispuesto a hacer todas aquellas cosas que atesoremos, hacerlas como nada para que nosotros te amemos y te adoremos más y más. Eres tú el único Dios que existe y mereces esta adoración. Rogamos siempre tu cuidado y tu guía en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. Hoy en los 90 segundos proclamación quiero comenzar leyéndoles 1 Corintios 15, versículo 58, que dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con esto quería llevarlos a que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Como lo venimos viendo en el video anterior, el orar por la visión 2030 no es en vano. Y en este video quiero tocarles el tema de ir y el dar. Estar dispuestos a ir y estar dispuestos a dar tampoco va a ser en vano. La disposición para ir, el ir a apoyar la nueva iglesia que se vaya a fundar, si Dios lo permite, el poder tener siervos dispuestos a ir, a salir de la iglesia y estar en la nueva iglesia que se vaya a plantar, o estar en el proceso de la plantación de la iglesia también. El estar dispuestos a dar no solo económicamente, aunque también es importante, sino también a dar de nuestro tiempo, de nuestra disposición, de recursos, no solo de dinero, sino también materiales, el poder colaborar también en la visión 2030 con los recursos que el Señor nos haya dado va a ser muy importante. Entonces quería terminar con estas 3 palabras: disposición para orar, para ir y para dar. No es en vano. Buenos días, hermanos. Después del mensaje que hemos oído el día de hoy, los invitamos a que se conecten a través de Zoom. Todo porque hoy es domingo.